Buenas tardes, me presento, soy la alumna Yirema Eileen Mindo Cruzado, estudiante del Instituto Superior Público Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. Vengo en este momento a poder narrarles parte o un resumen de la obra Mi planta naranja lima, que tiene como autor a José Mauro de Vasconcelos, ¿no? Esta es una obra donde consta de 9 partes, 2 partes y 9 episodios, ¿no? Donde habla y tiene como personaje principal a CC, que es un niño de 5 años, ¿no? Que tiene unas habilidades muy rápidas para su edad. Como personaje principal a CC, un niño de 5 años, el cual ha descubierto una habilidad muy precoz en él, que es aprender a leer, ¿no? La cual su familia estaba muy sorprendida, pero también a la vez pensando mal, de forma de que le decían que el diablo le había enseñado a que la pudiera aprender, ya que los niños de su edad todavía no aprenden a leer la forma tan fluida como lo él hacía. Va iniciando en que CC va contando de que su hermano Totoka le saca de su casa para poder llevarlo a conocer diferentes cosas o lugares, ¿no? Y él se sentía muy feliz ya que todo el tiempo estaba en su casa metido o encerrado, y él estaba muy feliz ya que lo habían sacado a conocer, ¿no? Y su hermano mayor le enseñaba a cómo cruzar la calle, lo que había a su alrededor, le explicaba, ¿no? Ya que era como un hermano mayor siempre enseña al menor. Y de esta forma el hermano de CC lo hacía con él, ¿no? CC no solamente tenía un hermano mayor, él vivía con papá, con su mamá, con su hermana Gloria, con su hermana Yandira, con Totoka, como les decía, y también con sus demás hermanos, Antonio y otra hermana mayor que se encargaba de cuidarlo y de enseñarle a él. Era una familia de humilde condición, ¿no? Y fueron de mal en peor a raíz de que su papá perdió su trabajo. Perdió el trabajo, y como perdió el trabajo, no tenían cómo pagar la vivienda donde ellos vivían, ya que era alquilada, ¿no? Y tuvieron que irse a rentar en otro lugar, en otra vivienda, para que ellos puedan vivir de forma cómoda, pero de acuerdo a las condiciones que tenían, ¿no? Ya que no era una familia de recursos económicos muy bajos, no tenían mucho dinerito, ¿verdad? Entonces un día Totoka, el hermano mayor, le dijo a toda su familia, y especialmente a ese, de que tenían que mudarse desde el lugar donde vivían, de esa casa, porque a raíz de excesivas deudas por no pagar la mensualidad, tenían que salir, ¿no? Y fueron a otro lugar, a una casa donde tenían alrededor muchas plantas de árboles, ¿no? Muchas plantas de árboles, y ellos fueron a conocerlas. Y cada uno de sus hermanos de CC eligieron diferentes plantas de árboles, ¿no? Y la única que le quedó para CC era una planta de naranja lima, la cual se convirtió para CC una planta como una amiga. Él no se dio cuenta al inicio, pero cada vez que iba a ver, le contaba todas sus cosas que le sucedían durante el día. Le contaba desde lo más triste hasta lo más feliz, ¿no? Al inicio él se quedó sorprendido por hacer tal situación, porque él conversaba. A CC le llamó una vez la atención un caballito, pero no cualquier caballo, un caballo de color blanco. Entonces él lo deseaba mucho tener ese caballito blanco, y su tío Mundo le regaló un caballito al cual le llamó Rayo de Luz. ¿Por qué Rayo de Luz? Porque era de color blanco. Pero cada vez más su familia de CC estaba muy sorprendida de la forma en que leía fluidamente, ¿no? Y cada vez que tenían la oportunidad de estar con CC y quedarse sorprendidos o asombrados de la forma en que él sabía leer, lo hacían leerse una revista, sea un periódico, sea un letrero, lo hacían leer a CC, ¿no? Entonces Yandira, su hermana mayor, al ver y estar sorprendida de la forma en que él leía, tuvo la grandiosa idea de ponerlo o inscribirlo a estudiar en un colegio. Pero ¿por qué dirán? ¿Solamente para que sepa leer, escribir y todo lo que se le enseña en el colegio? No, sino que porque ya no haga travesuras en la casa, como un niño de 5 años que siempre hace travesuras, ¿verdad? Y le escribieron en un colegio para que él pudiera fortalecer su lectura y también aprender todo lo que se aprende en el colegio. CC también, al ir siempre a conversar con su planta naranja lima, conoció un pajarito que le dijo que era el pajarito de su corazón. CC, al transcurso de que iba pasando el tiempo y conversaba con su planta naranja lima, él se dio cuenta que aprendió a lidiar con los problemas o las cosas que le pasaban día tras día, al él contarle o desahogarse con su planta naranja lima, que la trataba como una amiga y la cuidaba y siempre la protegía. Se sorprendió él de eso, pero luego se sintió muy feliz de tener a su amiga, la planta naranja lima. La vida de Cece no fue muy feliz o muy buena para él.
ya que él, mientras que pasaban los años, él podía darse cuenta de que tenía un papá que era alcohólico, borracho, no un hombre muy trabajador, y por lo cual su mamá tendría que trabajar para poder sustentar su casa y no les faltara todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Un día CC, tan triste de esta situación, no se había dado cuenta que su papá estaba en su casa y se puso a lamentarse, a decir, ¿por qué tenía que tener él vivir en una familia de pobres? ¿Por qué tenía que tener un papá pobre, no? Y él se expresó de esa forma sin darse cuenta que su papá estaba ahí escuchando su lamento, su queja de por qué ser pobre y tener un papá pobre. Se dio cuenta de que su papá le estaba escuchando. ¿Y qué hizo él? Se sintió un poco mal y tenía una cajuela de lustre zapatos con la cual él podía trabajar y ganarse algo de dinero. Él tomó su caja de lustre zapatos y fue a ganarse un dinerito con eso. ¿Y qué hizo con ese dinero? Fue a comprar una caja de cigarrillos para su papá, ¿no? Al poder pedirle perdón y recompensar ese daño que le había hecho al papá al expresarse mal de él. Sabemos, CC siempre iba a la escuela y había sido inscrito por su hermana mayor y por su familia. CC tenía una maestra la cual estaba muy maravillado de que CC era un niño muy despierto y muy inteligente para su corta edad. Un día Ceset, al ser muy despierto e inteligente, se dio cuenta de que a todas las demás maestras siempre les llevaban flores o tenían flores en su escritorio, pero su maestra no tenía flores. Él decide llevarle flores a su maestra, ¿no? Y siempre le llevaba su ramo de flores. Hasta que un día un señor se va a la maestra a decirle que Ceset se arrancaba o robaba las flores de su jardín de este señor, ¿no? Al cual la maestra le dice, yo voy a imaginarme que en mi jarrón tengo las flores más bonitas, a pesar de que no me las hayas traído, pero voy a tener en mi mente que sí, que tú me trajiste las flores más hermosas de mi jardín, simplemente al verte y recordarte a ti. Y desde entonces, desde ella dejó de traerle flores, ¿no? Entonces, siendo un niño muy curioso, se dio cuenta que alguien llegaba siempre los martes a vender folletitos de canciones. Un día CC le dijo al que vendía los folletitos de canciones que quería trabajar con él. Y el señor le dijo que no tenía con qué dinero pagarle si él ayudaba a vender. Pero CC dijo no, que solamente él quería como paga que le regalara cancioneros de los que vendía para poder darle a su hermana. ¿Por qué? Porque a su hermana le gustaban mucho esos cancioneros, ¿no? Y él junto a su hermana practicaban esas canciones de tango que les gustaba a ambos, ¿no? Al ir a trabajar descubrió la forma o le llamó a un juego que él realizaba murciélago. ¿Qué haría en ese juego? Se subía en la parte trasera de los carros y se tiraba de ahí, ¿no? Hasta que un día descubrió el carro de un portugués, el cual él subía, pero se caía, y al caerse todos se burlaban de él. Y él lo que dijo fue, cuál se dijo que él cuando crezca, ¿qué iba a hacer? Iba a matar al portugués por haber permitido que se caiga del carro, ¿no? Entonces, un día se mete a la casa de su vecina, ¿no? Y al salir de ahí se corta con un vidrio, ¿no? Y estaba por ahí cerca el portugués. ¿Y qué creen que hizo el portugués? El portugués lo ayudó y lo llevó a una farmacia para que lo curaran esa cortadura que él había tenido, ¿no? Ahí se descubre y se da cuenta de que el portugués no era una mala persona, ¿no? Y ¿qué creen? Se hicieron amigos CC y el portugués. CC le puso por nombre Portuga a su amigo el portugués. Y desde ahí CC se sintió muy feliz al saber que ya no iba a estar solo, sino que tenía un buen amigo, el Portuga, ¿no? Y desde ahí surgió una bonita amistad entre ellos y pensar que comenzó con odio de parte de CC a su amigo portugués. Un día toca decide enseñarle a su hermano CC, a su hermano menor CC, enseñar a hacer globos de papel de seda. Y le enseñas a hacer globo de papel de seda. Y él decidió hacer el globo de papel de seda más hermoso y más bonito de todo el mundo, ¿no? Y lo hacía en su casa. Mientras que Jandira, su hermana mayor, se ponía a preparar la cena para la casa, para la familia, para el hogar, ¿no? Y ellos tenían por costumbre que los niños cenaban antes que los adultos. Y Jandira llama a su hermano Cece a cenar a la mesa. Y como Ceci estaba tan concentrada en hacer su globo de papel más bonito de todo el mundo, no hacía caso rápidamente, ¿no? Entonces, Jandira de cólera, ¿qué hizo? Destruyó todo el hermoso globo de papel de seda que estaba construyendo Cece. Cece, muy molesto, ¿qué dijo? Le dijo a su hermana que era una señorita de poca reputación, a lo
cual su hermana Jandira se molestó mucho porque, claro, le estaba faltando el respeto, lo cual un hermano menor no debía de hacer, ¿no? Y lo castigó por ello, lo castigó tanto hasta que lo hirió. Entonces, pasando los días, pasando el tiempo, Cece se dio cuenta que su papá estaba muy triste, a lo cual Cece decidió cantarle una canción de tango para alegrar a su papito. Cantar esa canción de tango, Cece la hacía de manera y de forma bajita. ¿Por qué dirán ustedes? Papá lo escuchó que le iba cantando una canción de tango, pero esa letra que tenía la canción era una canción subida de tono y con palabras incorrectas para la edad de Cece, un niño muy pequeño todavía. Entonces el papá le dice: Cece, ven para acá, vuélveme a cantar esa canción de forma fuerte para poder escucharte. Y se lo canta y su papá le da una paliza, una maja, una corrección más grande de toda su vida, lo cual Cece llegó a quedar muy, pero muy herido. A lo cual su hermana Gloria lo auxilió y lo tuvo que llevar a curar. Mientras que Cece estaba en reposo porque se sentía muy dolorido, dijo él, muy decepcionado, que él nunca más tendría padre. ¿Por qué? Por ese motivo que su papá le había dado la paliza de su vida, ¿no? Esta obra termina o va llevando a su final en que Cece entra en un estado de depresión triste. ¿Por qué? Porque papá ya encontró trabajo, eso es bueno, pero se alejó del lugar donde vivían, donde tenía como su amiga hasta la planta de Naranja Lima, ¿no? También porque el papá, su amigo el portugués, Portuga, también se alejó de él, y dejaron de tener una amistad muy fuerte como la tenían antes, ¿verdad? Pero él entró en un estado de depresión muy triste, ya él iba creciendo, ¿no? Ya no tuvo un sueño donde ya no veía a la planta como una amiga, sino como una planta siempre normal, ¿no? El obra va terminando en CC como una persona de 48 años, ya con una visión de la vida diferente. Pero él pudo aprender mucho, ¿no? De que podía controlar sus emociones, podía ser un buen hijo, un buen hermano, ¿no? Nos da una enseñanza muy bonita para todos nosotros.